Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Sí, pero prefiero volver a Tailandia, dijo Mac. Aún asintió con la cabeza. Entonces, en conclusión, tu padre y ese tipo no vendrán a la ceremonia de graduación, preguntó On. Y Mac asintió. No quiere que sea una pérdida de dinero. Además, no es gran cosa. No es como Tailandia, respondió Mac. On asintió, ya que tampoco le dijo a tú que viniera. Ahora tenemos que ocuparnos de la evolución de la casa y conseguir algunos suministros. Entonces, ¿qué día lo haremos? Ma guardó silencio por un momento antes de sonreír. Hablaré primero sobre el examen final, dijo Ma con una sonrisa. Mac volverá pronto. Kei, que pasó a visitar a Nan en el hipódromo, preguntó por Mac. Bueno, volverán el mes que viene, dijo con una sonrisa Nan. Por eso estás de buen humor, Kei dijo. Es normal. Cuando tu gente vuelve, entonces estás de buen humor. Él bromeó con su amigo porque a veces el marido de Kei tiene que viajar a muchos países por motivos de trabajo. Kei iba con él a veces. Si Kei no iba con su marido, se quedaba en Tailandia esperando. ¿Qué pasó con la casa de tu suegro?, preguntó Kei. Ya casi está terminada. Creo que deberían completarse a tiempo para que más regrese. Es solo que aún no me he encargado de los muebles de la casa. Nan respondió a tiempo. Ahora podrán vivir juntos como una familia, dijo Kei sonriendo. No siente envidia de sus amigos de ninguna manera. Bueno, el papá de Mac es como mi papá. También aprendí mucho sobre negocios de él, dijo Nan, desde el fondo de su corazón. Cuando Mac regrese tendrá que hacerse cargo de la fábrica de su padre, ¿no?, preguntó Kei. Nan asintió. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Bueno, cuando hablamos de negocios se me ocurre algo. ¿Qué? Kei preguntó. Te invitaré a unirte a nosotros para abrir una licorería en el estadio. ¿Estás interesado?, preguntó Nan. ¿De quién fue la idea?, Kei preguntó con una sonrisa. Idea de mi esposa, respondió Nan sinceramente. Digamos que podríamos hacer una licorería con un rincón alto para sentarnos y mirar los autos de carreras en el campo. Sería una buena inversión. Puede que sea un poco difícil porque acabo de abrir la tienda del auto. Por eso me gustaría invitarte a ser mi socio. ¿Estás interesado?, Nan le preguntó directamente a su amigo. Interesante, respondió Kei, antes de que los dos se sentaran a discutir el negocio que querían crear de ahora en adelante para prepararse para su futuro y el de Mac. ¿Por qué dijiste que el último día del examen final era el día 20? ¿Por qué se retrasó una semana?, Nan preguntó confundido. Cuando Mac lo llamó un día para decirle que el último día del examen final había sido pospuesto, y él hizo que la fecha de graduación también se pospusiera, porque el día de graduación será justo un día después del examen final. Yo tampoco lo sé, la maestra me lo informó, pero solo pasó una semana, respondió Mac. ¿Y qué pasará con el billete de avión? ¿Aún no lo has comprado?, Nan preguntó. Puedo posponerlo, respondió Mac en tono normal. ¿Y qué pasa con las cosas que serán enviadas de regreso a Tailandia? ¿Ya te comunicaste con el envío?, preguntó Nan. Porque hay algunos artículos que deben transportarse en barco de regreso a Tailandia. On ya se ha puesto en contacto. Tengo todo junto con él, así que no habrá ningún caos, respondió Mac. Mac dijo lo que había hablado con On y Nan asintió. No estás enojado, ¿verdad? ¿Porque volveré tarde?, preguntó Mac con voz suave. ¿Por qué debería enfadarme? Si vuelves tarde o temprano, de todos modos, tienes que volver, respondió Nan en un tono ligero, porque en realidad no estaba enojado. Había estado esperando durante mucho tiempo el día en que Mac
volviera y pudieran estar juntos permanentemente, pero esperar otra semana no lo irritaba. Cuando se acerca el día de mi regreso, les diré nuevamente por qué ruta vendré, dijo Mac con una sonrisa, cuando ve que su amante no está enojado. ¿Y cómo va la casa de mi padre?, preguntó Mac. Bueno, la casa debería estar casi terminada cuando regreses, respondió Nan. Quiero volver y verla. ¿Qué dice mi papá? ¿Le gusta?, preguntó Mac con una sonrisa, sintiéndose cálido a la vez, sabiendo que su propio padre estará a su lado y al lado de Nan. Mac no tendrá que preocuparse demasiado por su propio padre. Le gustó desde el momento en que vio el plano de la casa, respondió Nan con una sonrisa. ¿Estás feliz? Si no te hubiera conocido, ¿qué me habría pasado?, murmuró Mac. Incluso si él era el que quería mejorar, pero solo una parte de él necesita ser cambiada. Las buenas acciones que hizo se debieron al aliento que Mac recibía todo el tiempo de Nan. No puedo decírtelo porque ya me conoces, dijo Nan con una sonrisa, y Mac se rió suavemente. Luego los dos se sentaron y hablaron de la casa. Invité a ese tipo a venir y montar un bar, dijo Nan al recordar. ¿Qué tipo de bar?, preguntó Mac con curiosidad. No lo sé, una licorería o algo así, respondió Nan. Los ojos de Mac se abrieron cuando escuchó esto. ¿En serio, de verdad quieres hacerlo?, preguntó Mac emocionado. Bueno, Kay estuvo de acuerdo, contestó Nan. Por cierto, ¿tienes dinero? Hiciste una tienda de campaña para el auto y también la casa de papá. Cuando regreses tendrás que cuidar la fábrica de tu padre y cuidar la tienda del auto, dijo Nan. ¿Y por qué tendría miedo? Sabes que tienes que ayudarme, ¿verdad?, respondió Mac, haciéndolo sonreír a Nan. Está bien, hay muchas cosas que hacer aquí, dijo Nan en tono serio. Bueno, estaré contigo hasta que sea viejo, respondió Mac con una sonrisa, antes de pasar a otros asuntos. Si es el programa original, Mac debería llegar hoy a Tailandia, ¿no?, ¿qué preguntó cuando vino a hablar con él sobre la construcción de un restaurante al lado del hipódromo? Ayer debe haber sido el día de su graduación. Luego tenía que tomar un avión de regreso a Tailandia. Nan respondió un poco enojado. De hecho, podía esperar, pero secretamente estaba un poco aburrido porque quería abrazar a su amante. Bueno, nos vemos pronto, respondió Kate con una sonrisa. Sin embargo, lo llamé ayer y no contestó el teléfono, pero envió un mensaje en el que decía que estaba preparándose para el examen del último día. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.